República Dominicana. Poder Judicial. Auditorium de esta Suprema Corte de Justicia. Todo por la patria. Este es el año del desarrollo agroforestal en nuestra nación y esta es la actividad que nos mueve. Puesta en circulación, obra jurídica titulada Teorías de las vías de ejecución en el derecho administrativo, guía para ejecutar las sentencias en contra de la administración pública. Cabe destacar, ante la presencia de esta magnífica obra, elementos a tomar en consideración. La ejecución de la sentencia es un componente de la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 69 de la Constitución, gozándonos nosotros de un Estado democrático y social de derecho, República Dominicana. No podemos hablar de acceso a la justicia donde no se cumplan con las sentencias emanadas por un tribunal competente. Finalmente, tomamos en consideración solo la afectación a los bienes de uso común o los servicios públicos esenciales pueden constituir una limitante en la ejecución de la sentencia. Distinguidos amigos, nos gozamos de este legado llamado patria, esta patria llamada Estado, y ese Estado, el Estado dominicano. Grandes hombres ofrendaron sus vidas en favor de que gocemos lo que tenemos los dominicanos y dominicanas. Patria, Estado. Juan Pablo Duarte Díez, Matías Ramón Mella, Francisco Sánchez del Rosario, Gregorio Luperón. Sus nombres nos invitan a todos a ponernos de pie de favor para así, con la anuencia de nuestro audio operador, escuchar simultáneamente primero el himno nacional dominicano y luego el himno del Poder Judicial. Salve el pueblo que cree, vivo y fuerte.
gracias, muy amables. Pueden ustedes sentarse. Distinguidos amigos, aprovechamos ahora la oportunidad para saludar a nuestras autoridades e invitados especiales. Gracias por acompañarnos. Nos honra con su presencia en la mesa de honor. Honorable Magistrado Doctor Mariano Germán Mejía, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial. De igual manera agradecemos su importante presencia para nosotros. Honorable Magistrado Doctor Rafael Vázquez Goico, juez presidente del Tribunal Superior Administrativo. De igual manera, en su rol, papel, calidad de autor magnífico de la obra ante nosotros. Honorable Magistrado Doctor Franklin Concepción Acosta, juez de la Tercera Sala, Tribunal Superior Administrativo. De igual manera, saludamos a lo interno de este auditorio a importantes autoridades del Poder Judicial, consejeros del Poder Judicial, Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral. De igual manera, caros grandes amigos de la Dirección General de Impuestos Internos que nos acompañan, otras autoridades civiles, entre nosotros, gracias por acompañarnos. Aprovechamos para extender salutación, honorables colegas, amigos, hermanos de las universidades donde el autor dirige importante docencia en calidad de Derecho Administrativo, honorables colegas estudiantes, egresados, abogados, Universidad Iberoamericana UNIBE, Universidad Autónoma de Santo Domingo UAST, Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, Escuela Nacional del Abogado ENA, Escuela Nacional del Derecho ENADE, Fundación Unión de Formación y Educación Jurídica e Institucional, Colegio de Abogados, distinguidos amigos todos, gracias por acompañarnos. En esta oportunidad y después de esa importante salutación, pasamos nosotros a gozarnos de la lectura del prólogo de la obra a cargo del honorable magistrado doctor Mariano Germán Mejía, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, con nosotros. Muy buenas noches a los que me han acompañado en la mesa principal. Muy buenas noches a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados de las demás jurisdicciones, a los miembros del Ministerio Público presentes, a los consejeros del Poder Judicial. Muy buenas noches a todas y a todos. El nombre de la obra que tengo el placer de prologar es Teoría de las vías de ejecución en el derecho administrativo. A través de ella, el magistrado Franklin Concepción Acosta nos conduce hacia el conocimiento de las ejecuciones de las sentencias y actos contra la administración pública en su calidad de deudora de obligaciones frente a los particulares. Trátase de una obra de amplio y profundo contenido y con un detenido y paciente manejo conceptual, para cuya confirmación basta examinar las fuentes de información
a las cuales accedió el autor y detenerse en la lectura de los temas tratados. En efecto, han sido manejados con rigurosa consistencia y expresión de maestría toda la legislación dominicana relativa a la materia. Las decisiones del Tribunal Constitucional desde el 2012 al 2017. Las decisiones de los tribunales constitucionales de los diferentes países. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y tribunales nacionales de fondo relativas a la materia. La doctrina en general, tanto nacional como extranjera, compuesta por 101 obras cuidadosamente citadas, cuya identificación ha sido organizada alfabéticamente al final de la obra. Como les precisé con anterioridad, esta obra es una guía para ejecutar las sentencias y actos contentivos de obligaciones pecuniarias en contra de la administración pública y, por lo tanto, su contenido está dirigido a desarrollar los temas vinculados a dicha ejecución, siempre con la finalidad de reducir en su aplicación la discrecionalidad del poder público y con ella la arbitrariedad pública. Con rigurosa pausa son tratados temas como la competencia, los títulos que le sirven de fundamento, las ejecuciones y las obligaciones que le sirven de causa, con el objetivo de trazar el camino del desarrollo de la seguridad pública. No obvia el autor consignar que la igualdad de partes, deudor-acreedor, en el campo de las ejecuciones entre particulares se impone, más no así en la relación Estado-deudor y particular-acreedor. Atenuación de la igualdad que aparece desde el momento en que el artículo 1 de la Ley 86-11 consagra la inembargabilidad de los bienes afectados a la administración pública. Con esta publicación se trata de buscar solución a las afirmaciones según las cuales serían contradictorias la obligación del Estado de garantizar la ejecución de la sentencia de los tribunales del país de una parte y la inembargabilidad de sus bienes de otra parte. Y en tal sentido se afirma que el principio de la inembargabilidad de los bienes de la administración pública debe aplicarse bajo el entendido de que las medidas ejecutorias no interfieran directamente con la prestación de los servicios públicos esenciales que dan estabilidad institucional. Aunque no se descarta la clasificación de los bienes del Estado en bienes del dominio privado y bienes del dominio público, el autor sostiene que esa clasificación per se no es lo suficientemente fiable para la aplicación del criterio de embargabilidad o de inembargabilidad de los bienes del Estado, cediendo la inembargabilidad no solo para los bienes del dominio privado y financiero del Estado, sino también para aquellos bienes del dominio público no afectados a los servicios públicos, ya que no debe facilitarse al Estado el incumplimiento de sus obligaciones frente a los particulares. El tratamiento del tema central
se hace partiendo del análisis de lo que son las vías de ejecución, sus diferencias con los embargos y las particularidades que la primera adoptan cuando se trata de ejecuciones contra la administración pública, para las cuales tienen aplicación los artículos 7, 69, 110, 149 de la Constitución de la República. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2 y 14.1. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en sus artículos 1.1, 8.1 y 25, así como los tratados internacionales. Por otra parte, si el Estado contrae obligaciones de suma de dinero y ellas se encuentran en una sentencia o en un título ejecutorio tipificado por la ley, está en la obligación de ejecutarla con sus bienes. Y si no lo hiciere, el acreedor tiene el derecho de hacerlo cumplir y el mismo Estado tiene que proporcionar el apoyo requerido para que se haga efectiva la obligación, incluyendo la proporción de la fuerza pública, conjugándose así, en consecuencia, en el Estado las condiciones de Estado deudor, Estado sancionador, y Estado tutelar ejecutorio, salvo los límites fijados por la ley. La coexistencia de la legalidad presupuestaria y la legalidad de la ejecución de la sentencia debe conducir a una armónica solución que, según el autor, podría ser la siguiente. Número 1, establecer la obligatoriedad de que en el acervo presupuestario anual exista una reserva para gastos de ejecución de sentencia firme contra el Estado. Número 2, disponer que las deudas firmes no cubiertas en cada año sean consignadas en el presupuesto subsiguiente. Número 3, recurrir al procedimiento de modificación presupuestaria previsto en el artículo 234 de la Constitución. En el futuro, según el autor, un tribunal de ejecución civil o administrativa deberá implementarse para que se convierta en árbitro de los alcances y límites de la embargabilidad como regla y la inembargabilidad como excepción. No obvia el autor destacar estudios detenidos a temas como lo siguiente: los servicios públicos esenciales como fundamento de la inembargabilidad, los títulos ejecutorios frente a la administración, incluyendo su origen, concepto, clases y los requisitos de eficacia ejecutiva. Número 3, el procedimiento de ejecución de una sentencia con condenación pecuniaria con el carácter de irrevocabilidad, conforme a las disposiciones de la Ley 86-11 sobre fondo público. Y número 4, la ejecución de la sentencia que contienen créditos laborales de salario y prestaciones laborales a favor de los servidores públicos. Para garantizar la ejecución, la jurisdicción que dicta la sentencia puede imponer astreinte y declarar la responsabilidad de la administración que se negare a cumplirla,
responsabilidad patrimonial de la administración pública, que es extensiva a la responsabilidad personal patrimonial del funcionario. Hasta aquí, una visión global de los primeros 11 capítulos de la obra prologada. Por su parte, el capítulo 12 está destinado a analizar las diferentes circunstancias que se presentan en la ejecución de las sentencias condenatorias contra la administración y actos procesales a agotar, a saber, notificar la sentencia a la administración y al funcionario responsable de tramitar su cumplimiento, localizar los bienes embargables, bienes del dominio privado de la administración, la acción en declaratoria de responsabilidad personal del funcionario y el posterior embargo contra sus bienes, la acción por ante la jurisdicción contenciosa administrativa para que declare la ejecutoriedad de la decisión en contra del funcionario responsable y la acción en sustitución del funcionario que se negare por comisión o por omisión a dar cumplimiento a la sentencia previamente notificada con intimación a cumplir la decisión. El capítulo 13 ha sido dedicado al desarrollo de una teoría general acerca de la competencia para conocer de las demandas y requerimientos ejecutorios, los lineamientos procedimentales del juicio, los poderes del juez de la ejecución, la sanción contra los actos o pronunciamiento contrario a la decisión puesta en ejecución y a la calidad para accionar en ejecución. En efecto, conocer los actos ejecutorios es de la competencia exclusiva del Tribunal de Primer Grado que haya dictado la decisión a ejecutar. B. En ausencia del cumplimiento voluntario, el juicio ejecutivo se agotará mediante un procedimiento no jurisdiccional contradictorio. El capítulo 14 ha sido dedicado a la acción de amparo de cumplimiento prevista en la ley 86-11. El capítulo 15 ha sido dedicado al análisis de la vía de ejecución propia para el cobro del justo precio por declaratoria de utilidad pública o interés social. El número 16 está dedicado al análisis del referimiento administrativo, vía ejecutoria efectiva prevista para la ejecución de las sentencias en contra de la administración pública si el Estado no diere cumplimiento voluntariamente. El capítulo 17, dedicado al análisis de las 30 como medida compulsiva para el cumplimiento de las decisiones del Tribunal Superior Administrativo en materia de referimiento y en ocasión de dirimir los conflictos que se originan en el procedimiento de ejecución. El número 18 está dedicado al análisis de la compensación por el tiempo a transcurrir desde la sentencia hasta su ejecución en contra de la administración. Cumpliendo los objetivos enunciados al inicio de este prólogo, les puedo decir que el capítulo 19 y último está dedicado a las sugerencias de las modificaciones legislativas necesarias para la armonización del derecho administrativo actual con una legislación que haga posible la ejecución de las decisiones y actos en los cuales
y en las cuales la administración es deudora de suma de dinero frente a los particulares. Amigos, amigas, señoras y señores que me escuchan, la obra prologada con las ideas que hasta aquí he dejado expuestas evidencia el manejo del autor de una práctica continua que le ha permitido conocer los fenómenos objeto de análisis. Deténganse en su lectura y podrán saborear el premio ofrecido por un conocedor de una materia que hemos comenzado a trabajar en la República Dominicana como consecuencia forzada del desarrollo de la institucionalidad. Al final de la lectura podrán comprobar el acertado enfoque de la obra que con este prólogo contribuimos a difundir. Muchas gracias por haberme escuchado y pido perdón por lo largo del prólogo. Las gracias a usted, honorable magistrado, doctor Mariano Germán Mejía, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial. Gracias por su prólogo, gracias, señor, por esa lectura compartida. Ahora, distinguidos amigos, procedemos a la presentación de la obra. Para esos fines, interviene el honorable magistrado, doctor Rafael Vázquez Goico, juez, presidente del Tribunal Superior Administrativo, con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Debo saludar previamente a la mesa de honor compuesta por el magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, y del autor de la obra, nuestro querido Franklin Concepción. También un saludo a los magistrados del Tribunal Constitucional que están presentes, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y, obviamente, los magistrados presentes del Tribunal Superior Administrativo. Después también a los demás magistrados, damas y caballeros. Uno de mis mayores asombros desde mi llegada a la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido el carácter preferentemente escrito del procedimiento previsto en las leyes 1494 del año 1947 y 1307 para los procesos jurisdiccionales seguidos contra la administración pública y que son competencia del Tribunal Superior Administrativo. Obviamente todo ello en vista de que las demás materias jurídicas se caracterizan por una discusión oral, tanto de las pruebas como de las conclusiones de las partes. Así las cosas, se advierte del análisis de las leyes comentadas que el procedimiento contencioso administrativo y contencioso tributario en la República Dominicana tiene un carácter, como ya he dicho, preferentemente escrito, donde los jueces podrán celebrar audiencias, es decir, los jueces de las salas que componen el tribunal podrán celebrar audiencias luego de haber sido el caso instruido por escrito por el presidente del tribunal, y solamente cuando esos jueces de las salas consideren que ello es necesario para el esclarecimiento del caso. Es en ese contexto que antecede, el que he dicho, que se advierte la importancia de la decisión relativa al procedimiento a seguir en materia de ejecución de sentencias que dicte la jurisdicción contenciosa administrativa, pues de nada valdría incoar un procedimiento de este tipo, es decir, un procedimiento de ejecución de sentencia, si ese procedimiento tuviese que agotar el vetusto procedimiento establecido en la referida ley 1494, que ya he dicho que es un procedimiento escritural, ya que ello obviamente equivaldría a una obvia violación al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, tal y como reconoce nuestro autor. Se preguntará entonces
el lector y los presentes qué relación tienen estas afirmaciones de tipo académico con este nuevo libro del distinguido amigo y cultor consagrado del derecho administrativo Franklin Concepción Acosta. La respuesta consiste en que este trabajo, debido al contexto que he enunciado anteriormente, no pudo ver la luz en un mejor momento. Es que este descubrimiento, o sea, el nuevo procedimiento que se plantea en el libro con relación a la ejecución de la sentencia, necesita de un refuerzo dogmático para una efectiva tutela judicial en esta materia que sin lugar a duda puede llenar este libro. Lo anterior es entendible en vista de la singularidad manifiesta que se advierte cuando el operador jurídico se enfrenta a la realidad de resolver los problemas que se presentan a diario para la solución de los conflictos que se verifican en el cumplimiento de las sentencias que dicta la jurisdicción administrativa. El libro es bastante completo, pues presenta una travesía que va desde los principios básicos de la ejecución de toda decisión judicial hasta las modernas técnicas de ejecución de crédito en contra de la administración pública. Sin embargo, la presentación es bastante amplia y no quiero extenderme mucho. Sin embargo, yo quiero referirme muy específicamente a un aspecto que toca la obra. Y es el que se relaciona con el espinoso tema del referimiento en relación a dificultades en la ejecución de las sentencias en materia contenciosa administrativa. Nuestro autor, de manera clara y precisa, esgrime que el artículo 44 de la Ley 1494 del año 1947 establece que el Tribunal Superior Administrativo es el único competente para conocer de la ejecución de sus fallos. Por lo que no resulta procedente que otra jurisdicción extraña a la contenciosa administrativa conozca de las referidas dificultades de ejecución, todo bajo el argumento de que las leyes administrativas no otorgan competencia a esta jurisdicción, es decir, la contenciosa administrativa, para conocer de la materia del referimiento. Destacan aquí dos aspectos, que es lo que quería comentar ya para finalizar. El Tribunal Superior Administrativo conoce la materia de ejecución de sentencia mediante la fijación inmediata de una audiencia al efecto. Esto es muy importante y yo creo que en sentido general, la obra en el contexto de lo que está haciendo el tribunal no ha tenido mejor oportunidad de nacer. O sea, por lo que ha venido el tribunal haciendo durante los últimos meses, esta obra ha venido como anillo al dedo y es oportunísima con relación a eso que he dicho. Entonces dice, hay una fijación inmediata de una audiencia al efecto, es decir, no se sigue el procedimiento riguroso que por escrito, el procedimiento escritural que he hablado, prevén las leyes 1307 y 1494, sino que se sirve del procedimiento civil de manera supletoria. Y por qué no, como dice el autor, también del procedimiento cautelar. Se podría decir, tal y como reconoce el magistrado Concepción Acosta, que se dispensa una tutela judicial en un plazo oportuno y razonable, con la fijación inmediata y con el seguimiento de lo civil supletorio y de la aplicación también supletoria al procedimiento cautelar que prevé el artículo 7 de la ley 1307. No obstante, hay que reconocer que no se utiliza para la solución de estos conflictos de ejecución el procedimiento en referimiento, con sus posibles ventajas en la salvaguarda, de derechos debido específicamente a su rapidez, lo cual deja abierta la brecha para la discusión de si es posible que el referimiento pueda ser conocido por el juez civil bajo el argumento de que la ley 834 del año 1978 de alcance general establece que esta figura debe ser conocida por el juez de primera instancia civil en todas las materias en donde no exista el referimiento. Esta interpretación luciría impecable si se tiene en cuenta que la ley 834 del año 1978 es una ley especial en cuanto al tema específico del referimiento y posterior a la ley 1494 del año 1947, por lo que podría decirse perfectamente que la primera modifica a la segunda en cuanto a ese aspecto particular. No obstante,
a eso, pienso que la discusión giraría en torno a si el procedimiento en ejecución de sentencia a cargo del Tribunal Contencioso Administrativo garantizan igual medida o grado los derechos de las partes que el referimiento, o sea, los derechos inherentes a las personas que están involucradas en un expediente de ejecución de sentencia, ya que en caso de suceder lo contrario, como piensa el autor, y casi seguro es así, dicha situación milita a favor de reconocer la no existencia de este último instituto para la jurisdicción. Y B, la segunda, el criterio del autor relativo a la facultad a cargo de los tribunales de primera instancia para conocer referimientos en materia contencioso municipal trae la discusión sobre la comparación entre el sistema de medidas cautelares previsto en el artículo 7 de la Ley 1307 y el referimiento en lo relativo a la garantía de los derechos para las partes que actúan en un proceso de ejecución de sentencias dictada por la jurisdicción administrativa. Ocurre lo mismo que en el literal anterior, ya que si se considera que el referimiento es más autónomo, es decir, menos instrumental que lo cautelar y más omnicomprensivo, podríamos decantarnos por reconocer su existencia, pero en caso contrario, no la reconoceríamos. En definitiva, este asunto necesita un estudio que ya, y ahí la importancia de la obra, ya ha sido iniciado por el autor de la obra que estamos presentando. En definitiva, y ya para no cansarlos más, una presentación bastante larga, como dije anteriormente, yo creo que este libro no pudo haber nacido en un mejor momento. Este fue el momento exacto en que debió nacer, el momento más oportuno. Y no solamente por eso, sino por la extensión de lo que se dice y la profundidad. Porque obviamente también hay que reconocer que el magistrado Concepción es un hombre totalmente dedicado al estudio del derecho administrativo. Entonces, enhorabuena, magistrado. Enhorabuena, honorable magistrado, doctor Rafael Vázquez Goico, juez presidente del Tribunal Superior Administrativo. Señor, gracias por la presentación de la obra. Distinguidos amigos, ahora quisiera compartir con ustedes una interesante lectura en torno a la hoja de vida desarrollada por nuestro autor, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad APEC, UNAPEC, 1997-2001, distinguido con índice de honor de la universidad. Especializado a través de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana UNIBE 2008-2010. Máster en Derecho de la Administración del Estado para la Universidad de Salamanca, España 2010-2011. Y maestrante en Derecho Tributario y Procesal Tributario por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS 2017-2018, por venir muy cerca. Formado en el programa de capacitación de aspirantes a jueces de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura 2005, equivalente a máster en Administración Judicial. Realizó diplomados en primer programa latinoamericano de capacitación para los jueces en Derecho de la Protección del Consumidor, realizado por la Academia de la Magistratura de la República del Perú, noviembre 2017. Derecho Tributario 2014. Las patentes en el Derecho Dominicano 2016 y Sistema de Pensiones 2016, impartidos por la Escuela Nacional de la Judicatura. Realizó los cursos especializados, Introducción a las Técnicas de Conciliación en la Escuela Judicial, licenciado Edgar Cervantes,
Villalta, de la Red Iberoamericana de la Escuela Judicial de Costa Rica, año 2009. Derecho Económico, de la competencia de la Escuela de Derecho Económico, de la competencia de la Comisión de Defensa de la Competencia 2015. Funge como docente de grado y posgrado en las maestrías de Derecho Constitucional, Administrativo y del Trabajo de la Escuela Nacional de la Judicatura desde el año 2009, la Escuela Nacional del Ministerio Público desde el año 2014, de la Universidad Iberoamericana UNIBE desde el año 2010, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS desde el año 2014, de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA desde el año 2014 y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima desde el año 2017. Desde el año 2015 es autor y coordinador de la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Ha recibido reconocimiento del Colegio de Abogados de la República Dominicana por su alta vocación de servicio en la Justicia Dominicana 2013. Distinguido por la Suprema Corte de Justicia como empleado del año del Sistema de Justicia Dominicana 2002. Empleado del mes del Sistema de Justicia Dominicana 2004. Distinción de honor de Universidad APEC, UNAPEC, por su trayectoria y ejercicio profesional al servicio de la sociedad y el sistema judicial dominicano 2016. Y por la Escuela Nacional de Abogados, ENA, en su calidad de docente 2017. Durante el periodo 2004-2005, se desempeñó como abogado ayudante del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. En el 2006, como juez de paz para asuntos municipales de Boca Chica, durante el 2007-2009. Como juez en funciones de atención permanente de la provincia de Santo Domingo durante periodo de tiempo 2010-2012. Como juez de la primera sala del Juzgado de Trabajo de la misma provincia y como juez presidente del Juzgado de Trabajo durante el 2012. Actualmente funge como juez de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo. Es autor de libros: El precedente constitucional en la República Dominicana y apuntada Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, y de varios artículos publicados en la revista de la Gaceta Judicial. Distinguidos amigos, la obra de por medio, Teorías de las vías de ejecución en el derecho administrativo, guía para ejecutar las sentencias en contra de la administración pública. Las palabras de importancia para nosotros: escuchar al cultor consagrado del derecho administrativo, honorable magistrado Franklin Concepción Acosta. Estoy gozando. Es la emoción. Con la venia del presidente, magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, al magistrado Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, hoy aquí presente, a los jueces del Tribunal Constitucional, a los consejeros, a los jueces del Tribunal Superior Electoral, que hoy están sus representantes, a los jueces del sistema de justicia dominicano, a los abogados, a los estudiantes, a los estudiosos, amigos todos. Agradecido hoy con su presencia en esta obra que hoy le presentamos. Hoy tengo bien a presentar mi tercera obra, la cual titulamos Teoría de las vías de ejecución en el derecho administrativo, una guía para ejecutar la sentencia en contra de la administración pública, su visión legal, doctrinal y jurisprudencial.
Hablar de teoría a veces nos asombramos, y sobre todo en nuestro sistema y nuestra cultura. Cuando hablamos de teoría lo hacemos bajo el contexto del conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Es decir, en esta obra presentamos un conjunto de estructuras, conceptos, definiciones y proposiciones interrelacionados que presentan una visión sistemática de las vías de ejecución en el derecho administrativo dominicano. El objetivo principal es proyectar el tema de las ejecuciones de la sentencia frente a la administración pública desde una óptica práctica. En el estudio del derecho, como en cualquier otra área del conocimiento, suelen presentarse diversas discusiones y debates que han implicado desde siempre las más variadas posiciones y planteamientos, que han llegado incluso a la franca contradicción, a un constante trajinar de ideas que en últimas contribuyen a enriquecer y a darle sustancia a la materia y que evita así el peligroso estancamiento que conlleva el unanimismo. El tema de las vías de ejecución en contra de la administración pública no es ajeno a la anterior afirmación. Su estudio se inscribe, según algunos tratadistas, en uno de los más graves problemas del Estado constitucional del derecho, dependiendo del prisma desde donde se mire. La materialización del Estado constitucional de derecho representa en el ámbito del ordenamiento administrativo que hay que ir reduciendo las discrecionalidades del poder. No obstante, todavía nos encontramos que algunas administraciones ostentan y gozan de privilegios injustificados. El control a esos privilegios está a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa, hoy Tribunal Superior Administrativo, que ha evolucionado a golpes de interpretaciones garantistas de sus juzgadores y de una atenta y crítica doctrina que vela por un verdadero Estado constitucional del derecho. Pero quedan todavía sin resolver satisfactoriamente aspectos esenciales que de modo decisivo condicionan la eficacia del control jurisdiccional de la actividad administrativa, como es el caso preciso de la ejecución de la sentencia que le sean adversa a la autoridad administrativa, amparado en un derecho exorbitante que solo encuentra justificación cuando va en beneficio del interés colectivo. En un Estado constitucional de derecho, las ejecuciones de la sentencia deben llevarse con fundamentos en las garantías que se consagran en el bloque de constitucionalidad, salvaguardando la equidad entre los derechos que consagran el interés general, estado de bienestar, y los intereses de los particulares, logrando así el justo equilibrio que a su vez permita la efectiva exigibilidad y reparación por parte de la administración pública como responsable de sus actos. En la actualidad, el régimen de ejecución de sentencia en contra del Estado es un problema capital, ya que solo podrá decirse que existe un Estado constitucional del derecho cuando se haya logrado estructurar un sistema de justicia que garantice la sumisión del Estado al derecho. Esto no debe significar que hay que otorgarle a los particulares en sus relaciones con la administración pública una igualdad de condiciones, sino de que puedan contar con las herramientas necesarias para combinarlo a que cumplan con las obligaciones contraídas a través de sus instituciones y que puedan llevar a cabo de forma pronta y eficaz lo ordenado por una sentencia de conformidad con la Constitución y las leyes del país. Es claro
que la administración pública debe beneficiarse de ciertos privilegios, los cuales han existido siempre. Su origen se remota a las prerrogativas que tenía el monarca durante la Edad Media, el cual en la actualidad, bajo ciertos fundamentos y límites, están provistos de validez, como el que se sustenta la inembargabilidad de ciertos bienes y derechos de la administración por estar afectados al cumplimiento de fines específicos de ésta. De manera específica, al funcionamiento regular y continuo de los servicios públicos esenciales, que por ser fundamentales para la comunidad, no pueden verse afectados. La inembargabilidad de los bienes de la administración pública, establecida por leyes sectoriales, se aprecia de manera negativa por la doctrina dominicana, por considerarse que transgrede la tutela judicial efectiva al imposibilitar la ejecución de la sentencia de manera eficaz. Nuestras leyes, a pesar de la evolución, siguen sufriendo los efectos de principios vigentes como el de autotutela ejecutiva o autoejecución, que cercenan otros principios constitucionalmente consagrados, como es el caso del ya mencionado principio de tutela judicial efectiva, reconocido jurisprudencialmente por nuestra Suprema Corte de Justicia y avalado por los precedentes del Tribunal Constitucional Dominicano, donde han indicado que la misma se complementa con el cumplimiento de las sentencias, pero en muchos casos vacío de contenido por tratar con carácter absoluto el principio de inembargabilidad de los bienes de la administración pública. El principio de inembargabilidad no puede ser tratado de manera absoluta. Debemos estar claros que es una potestad relativa, que en algunos casos tiene su justificación. El hecho de conferirles al Estado dominicano por ley el beneficio de la inembargabilidad de sus bienes no es del todo malo. La manifestación de inembargabilidad en algunos casos tiene su razón de ser, ya que esto pudiera permitir que las personas promuevan embargo de cualquier naturaleza, pudiendo incluso verse afectados servicios públicos esenciales. Esto significa que se hace necesario armonizar el derecho a la ejecución de la sentencia que le son adversas a la administración pública con la no paralización de servicios públicos esenciales, que esto es lo que el legislador ha querido evitar al prever el principio de inembargabilidad de algunos bienes de las entidades públicas y al reglamentar de manera especial cómo serán ejecutadas las sentencias en su contra. Por consiguiente, el principio de inembargabilidad de los bienes de la administración pública debe consagrarse bajo la concepción de que no interfieran directamente con la prestación de servicios públicos esenciales, razones por las que entendemos que la ejecución no es ni puede ser un poder ciego o absoluto, ni en las relaciones jurídicas privadas, ni en las relaciones públicas. Ha de estar limitado, regularizado procesalmente y enmarcado en una correcta jerarquía de valores e intereses. Por eso, fuera de una hipótesis apasionada, siempre equilibrando el interés colectivo frente a un interés privado, entendemos que es procedente el embargo de algunos bienes del Estado. Por principio general, el embargo como medida patrimonial es admisible sobre aquellos bienes que se encuentran en el comercio, que permitan ser enajenados o gravados y que con su producto puede hacerse el pago a su acreedor. Sin embargo, y en lo que estamos de acuerdo, es que en ocasiones pueden existir limitaciones establecidas por el legislador atendiendo a diversas razones, ya fuera
por la naturaleza de los bienes, por tratarse de bienes personales o de la familia del obligado, o en el caso que nos atañe, por tratarse de bienes afectados de servicios públicos esenciales, que se encuentra regulado tanto por el Código de Procedimiento Civil como por leyes sectoriales. En relación al tema que nos atañe, amparado bajo dicha excepción, se encuentran los bienes de dominio público. Sin embargo, debemos aclarar que el patrimonio estatal se integra por bienes de diferentes géneros que están a disposición de los entes u órganos administrativos para que sirvan a sus fines administrativos. Su regulación se encuentra sujeta a un régimen jurídico que difiere sustancialmente del que regulan los bienes de los particulares. Este régimen de bienes del Estado está compuesto por dos tipos de bienes. A, los bienes del dominio privado, los cuales aun cuando pertenecen al Estado o a una de sus instituciones, no están destinados al uso público ni para la realización de ningún servicio público y pueden constituir fuente de ingreso para el Estado. Se caracterizan estos bienes por estar normados por las mismas reglas legales aplicables a los bienes de los particulares. B, los bienes de dominio público son los que forman el conjunto de propiedades de las administraciones aprovechada directamente por el público y que se caracterizan por ser inembargables, imprescriptibles e inalienables, por encontrarse afectados de un uso común y de servicios públicos esenciales. Estos bienes no pueden pertenecer a los particulares ni son susceptibles de propiedad privada, haciendo uso de ellos en una forma indirecta los funcionarios y servidores públicos para la realización de sus actividades oficiales. Es preciso entonces, ya aclarado, que no todos los bienes se encuentran afectados de uso y servicio público esencial, lo que no demuestra que no ha existido en el ordenamiento jurídico dominicano un principio general de inembargabilidad de los bienes de la administración pública, sino de aquellos bienes de dominio público. Eso conlleva decir que pueden llevarse ejecuciones forzosas frente a determinados bienes del Estado. Por eso, autores como García de Enterría establecen que este privilegio es para aquellos bienes de dominio público afectados de uso y que pudieran paralizar servicios públicos, pues de no ser así, facilitaría a que el Estado no cumpla con sus obligaciones frente a terceros, quedando estas indefensas si la administración se escuda en este principio, siendo de esa forma una opción viable en que los terceros afectados puedan acudir a las vías de ejecución de aquellos bienes que no estén afectados ni de uso ni de servicios públicos esenciales. Es evidente que la falta de disposiciones legales claras y precisas que obliguen al Estado a cumplir con lo ordenado en una sentencia coloca que el reclamo que efectúan los acreedores no pueda ser perfeccionado. Sin embargo, como veremos en el desarrollo de la presente obra, existen bienes, como hemos indicado, que pueden ser adjudicados judicialmente en pago o en venta forzosa, o en sus casos mediante medidas de compulsión para vencer la inercia del incumplimiento de una sentencia, lo cual hace que la ejecución en su momento pueda ser perfeccionada. Es necesario indicar que el problema no debemos limitarlo en un procedimiento contencioso de ejecución de sentencia, ni en la necesidad de unas normas que permitan la eficacia en el cobro de las deudas en contra de la administración, aunque somos partidarios de que deben modernizarse. Pero no solo debe focalizarse en esta área.
el problema es un asunto integral, donde parece necesaria la reordenación de las administraciones públicas, de sus competencias, de sus recursos y sus fuentes de financiamiento. Y aún más, entendemos que hay un problema de concientización de los servidores públicos, quienes ya deben entender que el derecho a la buena administración incluye el cumplimiento de la sentencia, por ser un derecho enfocado en el servicio ciudadano, que pretende garantizar la efectividad de los derechos de la persona en su relación con la administración. Entre tanto logramos eso, asumiendo con lo que tenemos actualmente, en la presente obra tratamos de buscar soluciones a los problemas que presenta la ejecución de la sentencia en contra de la administración pública y de manera específica al cobro de deuda pública. En el libro tratamos de armonizar la figura de la tutela judicial efectiva con los principios de inembargabilidad de la administración, de legalidad presupuestaria, con los bienes de dominio público afectados de uso y servicio público esencial, de una forma que puedan coexistir intereses privados con intereses colectivos. En fin, hemos querido dotar a la presente obra, de un sentido práctico, exponiendo los problemas y facilitando las soluciones que pueden ayudar a concertar los diferentes intereses con los que nos encontramos en el día a día en la reclamación de cumplimiento de sentencia. En este trabajo se enfoca la ejecución de la sentencia desde una óptica muy nuestra, que aunque se hace uso de criterios doctrinales, tanto nacionales como extranjeros, se trató de basarse lo mayormente posible en la experiencia dominicana, en lo que estamos viviendo en este proceso de renovación del derecho administrativo dominicano. Por último, como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ejecución de la sentencia constituye un asunto medular para la eficacia de los derechos fundamentales en el Estado constitucional y democrático, pero también, punto importante, para la definición del poder jurisdiccional de los jueces como un auténtico poder independiente de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Agradecido con su presencia en el día de hoy, primero agradecer al honorable magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, que dedicó tiempo a prologar esta obra, a mi presidente, quien hizo la presentación de esta presente obra, una presentación muy detallada, agradecido con esas palabras que usted dedicó en la noche de hoy. A mis hijas, a quien le he quitado parte de su tiempo, quien lo han entendido, a mi valiosa esposa, que no solamente le he sacrificado sus noches, sino que hoy se ha encargado de que este acto llegara a un fin exitoso, a mis padres que están aquí presentes, a mis hermanos, a mi talentosa letrada, Lidicy Rodríguez, y con ella a los demás servidores del sistema de justicia dominicano, específicamente a los servidores del Tribunal Superior Administrativo, quienes fueron encargados o se encargaron de que esta actividad hoy llegara a un fin exitoso. A cada uno de los amigos presentes, a los jueces, a los abogados, a mis estudiantes de UNIBE, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de UTESA, la Escuela Nacional del Abogado, la Escuela Nacional del Derecho, amigos todos. Placer, muy contento con su presencia. Buenas noches. Honorable magistrado, juez de la Tercera Sala, Tribunal Superior Administrativo, Franklin Concepción Acosta, gracias por darnos la oportunidad de compartir esos importantes conocimientos. ¿Cuántas fueron las veces, honorable magistrado, que escuchamos
en las aulas del Colegio de Abogados las expresiones bienes afectados de uso, bienes afectados de servicio público esenciales. Para su discente alumno, licenciado Gustavo Valera, maestro de ceremonias, ha sido un alto honor compartir con todos ustedes. Honorables personalidades, gracias por la presencia. A ustedes, gracias. Buenas noches, que Dios le bendiga inmensamente. La obra está a la salida, entiendo. Usted puede llevar la suya y hacer propio el conocimiento ya en la biblioteca personal. Buenas noches y hasta una próxima, distinguidos y honorables miembros del Poder Judicial de República Dominicana.